Ok, buenas noches hermanos, ¿cómo están? Quiero ver si realmente nos estamos viendo todos. Nosotros acá estamos viendo un grupo de hermanos al costado de nuestra imagen. Entonces, vamos a comenzar nuestro foro de lo que hemos visto hasta ahora en la escuela bíblica. Hemos estado estudiando los atributos de Dios y queremos tener un tiempo ahora para responder algunas preguntas que nos han llegado por medio del correo, para responder algunas preguntas que algunos de ustedes también nos han hecho llegar por medio del WhatsApp. Y también pueden tener un tiempo, si es que nos da la hora, para que ustedes puedan también dar algunas preguntas en el momento, si es que van apareciendo a medida que los hermanos van exponiendo. Para, creo que son todos de casa, pero los quiero presentar igual por si hay alguna persona que no nos conoce. Mi nombre es Luis Miguel Yáñez, como aparece ahí, soy pastor de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera. También está con nosotros nuestro hermano Matías Faúndez, nuestro hermano Edison Ovalle y nuestro hermano Juan Carlos Urbina, que también es anciano de nuestra congregación. Y con nosotros están ellos porque ellos han sido quienes han estado exponiendo hasta el momento. Matías nos estuvo hablando sobre la unidad de Dios, que Dios es uno, trató también el tema de la Trinidad. Su hermano Edison estuvo hablando sobre la espiritualidad de Dios. Y Juan Carlos estuvo hablando sobre la perfección de Dios, sobre que Dios es perfecto. Así que antes de continuar, les voy a pedir que podamos tener un tiempo de oración, que podamos entregar este espacio en las manos del Señor. Y luego ya vamos a ir dando algunas indicaciones de lo que vamos a ir realizando en este espacio. ¿Les parece si oramos? Señor, queremos ir delante de usted para primeramente pedirle que usted esté cuidando, Señor, de nuestros corazones, que usted esté cuidando, Señor, de cada uno de nosotros. Sabemos que cada una de nuestras palabras, cada uno, Señor, de nuestros pensamientos, a pesar de ser hijos suyos, Señor, a pesar de que somos pues generados por su gracia, aún hay mucho pecado en nosotros, Señor, y como dicen grandes teólogos, nuestra teología, nuestro entendimiento de Dios aún tiene manchas de pecado, Señor, y sabemos que hay muchas veces que vamos a equivocarnos incluso en el entendimiento que tenemos de usted. Sabemos que hablar de un Dios creador, de un Dios eterno, de un Dios, Señor, todopoderoso, es una labor que quizás incluso es pensar más allá de nosotros mismos, poder hacerlo. Sin embargo, confiamos en la plenitud, Señor, de su palabra, confiamos en la veracidad de ella. Confiamos, Señor, en que su palabra es verdad y queremos, Señor, hablar, Señor, hasta donde su palabra nos permite hablar de usted, Señor, hasta donde su palabra nos permite conocerle. Y es por eso que pedimos que todo lo que vayamos a conversar lo hagamos con temor, que todo lo que vayamos a hablar de usted nunca lo hagamos pensando que somos expertos y aunque tuviéramos los mayores títulos de universidades, sabemos que por usted la sabiduría de este mundo es necesidad, Señor, y nosotros confiamos, Señor, en que su Espíritu Santo es el que está guiando, su Espíritu Santo es el que nos está iluminando su palabra para poder entenderla. Y es en base a ese conocimiento que usted nos da que nosotros queremos hoy día hablar un poco acerca de lo que usted mismo ha revelado sobre su persona, sobre sus atributos, sobre su voluntad, su carácter, y que cada una de estas cosas nos haga ver que realmente estamos delante de un Dios poderoso, Señor. Quizá en este tiempo en el que las cosas se ven oscuras, que se ven difíciles, nos hace falta mirar su grandeza, nos hace falta mirar su majestuosidad, y queremos sorprendernos, Señor. Sí, quizás algunos llevamos años conociéndolo, otros años y muchos años, Señor. Quizás algunos son nuevos, pero queremos aprender a sorprendernos de su poder, Señor, de su grandeza y su gloria y santidad, Señor. Cuídenos, Señor, ayúdenos a poder realizar esto de buena forma y siempre pensando en que tenemos un Dios que está cuidando de su iglesia, tanto universal como local. Y nosotros como Iglesia Cordillera queremos pedirle que usted siga cuidándonos, Señor, y que siga revelándose cada vez más a nuestra congregación y que vayamos tomando el peso que tiene su palabra y que tiene ser un pueblo santo, Señor. Gracias por todo lo que nos da en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a comenzar y lo que vamos a realizar para empezar este tema, como ustedes saben, ya hemos visto acerca de la unidad de Dios, hemos visto sobre la espiritualidad de Dios y sobre la perfección de Dios. Entonces, lo que queremos hacer es entregar una encuesta. En este momento vamos a entregar una encuesta anónima para que usted pueda responder. Esto no es una prueba, no tenga temor de responderla. Son 4 preguntas que vamos a realizar con alternativas.
Y esto tiene un fin pedagógico. Lo que queremos ver es contrastar el aprendizaje, si realmente la manera en que estamos enseñando esta escuela bíblica es comprensible, no es comprensible. Entonces, a medida que vamos dando estas preguntas, usted va a tener algunas alternativas y al finalizar este foro vamos a mostrar los resultados de esta encuesta. No se preocupe nuevamente, esto no es con nombres, es completamente anónimo, así que le vamos a invitar a que la responda. Luego de eso vamos a seguir, así que le voy a pedir a Matías si puede mostrar la encuesta, por favor, para que la podamos responder. Vamos a dar solo 2 minutos porque son Ujú. 4 preguntas solamente de alternativas. Ya. Ahí deberían estar viendo todas las preguntas. Son tres nomás. Más fácil todavía. Sí, pues. Solamente recordarles que es completamente anónimo. Nosotros no vamos a tener ningún nombre asociado, así que respondan con toda confianza. Y ahí tienen 2 minutitos para ir respondiendo. A ver, espérenme un momentito. La voy a lanzar de nuevo. Ahí sí. Ahora todos deberían poder ver la encuesta nuevamente, incluyendo a los panelistas. Okay. Y sí, ahí respondan con toda confianza. Nuevamente, esto es anónimo. Sí. Ahí respondimos la pregunta de Fran, que había pedido hablar y nos comentó que había desaparecido la encuesta, pero ahí la volvimos a colocar. Hermanos, todos pueden ver la encuesta. Si la pueden ver, si pueden colocar por favor ahí en el chat, escribirnos si la pueden ver o no. ¿Sí? ¿Sí se ve? Ok. Ok, gracias. ¿Ya? Creo que la mayoría de las personas puede verla, pero por algún motivo hay algunas personas en puntual que no pueden verla. No, la verdad es que por ahora no nos podemos explicar por qué algunas personas no pueden ver la encuesta, pero quizás puede tener que ver, como estamos aprendiendo a usar este nuevo formato, quizás tenga que ver con el hecho de que algunos tienen Zoom eh, instalado y quizás por ahí también hay ciertas actualizaciones, podría ser algo relacionado a ello. ¿Ya? Así que para la próxima vez tratemos todos de ver si tenemos Zoom instalado en nuestros computadores o en nuestros celulares y por lo tanto si está actualizado o no. ¿Ya? Podría ir por ahí la respuesta. Entonces, si no la pueden ver, no se preocupen, es solamente un ejercicio pedagógico y para la próxima vez lo vamos a tratar de arreglar. ¿Ok? Ya vamos a cerrar la encuesta, así que los que no han respondido, por favor terminen de responder.
Está muy interesante esta encuesta y los resultados, como decía nuestro pastor, las vamos a ir revelando al final, con motivos de que podamos todos contrastar, quizás si al final de esta sesión cambiamos de opinión con respecto a las respuestas que dimos. Sería bien interesante. Bien, ¿finalizamos? Listo. Súper. Más tarde vamos a publicar los resultados. Bueno, hermanos, cualquier pregunta que haya sido mal respondida, vamos a hacer una exclusión de la iglesia de estos hermanos. No, no, esto es una prueba solamente para, como decía Matías, un ejercicio pedagógico. Y como ustedes pueden ver en su pantalla, abajo de la imagen que están viendo, van a encontrar un chat, van a encontrar una manito y van a encontrar dos como globos de conversación que dicen preguntas y respuestas. Si usted en algún momento vamos hablando, vamos respondiendo algunas cosas y le surge una duda, le pedimos que pueda hacer clic en preguntas y respuestas y puede escribir su pregunta, porque al final vamos a tratar de responderla si no es posible, obviamente. Y si quiere quizás realizarla por medio del audio, nos levanta la manito y nosotros le vamos a dar después al final el espacio para poder preguntar. Así que les vuelvo a repetir, si quiere hacer alguna pregunta escrita, la puede realizar donde dice preguntas y respuestas, y si la quiere hacer por medio de voz, la quiere hablar, tiene que apretar la manito y ahí nosotros vamos a ver una manito que va a estar azul y al final le vamos a dar el espacio para que pueda realizar la pregunta. ¿Okay? Entonces, vamos a ir tratando el tema de acuerdo al orden que se fueron enseñando las cosas. Como ustedes saben, nuestro hermano Claudio hizo una introducción a esta serie que estamos tratando, y nuestro hermano Matías comenzó con la unidad de Dios, luego Edison sobre la espiritualidad de Dios y Juan Carlos con la perfección de Dios. Así que de forma rápida le voy a pedir a cada uno de ellos, comenzando con Matías, que en 5 minutos brevemente nos pueda explicar en realidad cuál es la importancia y la relevancia del tema que él dio, cuál es la relevancia para nosotros, cuál es la importancia de ese tema, Matías. Ok, bueno, para los que pudieron observar, ver el tema, yo estuve conversando un poquito acerca de la unidad de Dios. Dios es uno, ese era el atributo principal o el título de la clase. Y traté varias cosas durante la lección, como qué significa que Dios sea uno, y hablé especialmente de una de las doctrinas quizás más importantes al respecto de la unidad de Dios, que es la Trinidad. Yo creo que respondiendo un poco a esa pregunta de por qué es importante ese tema, por qué lo consideramos como uno de los primeros atributos en enseñar, yo creo que hay 4 cosas. Primero, creo que hay un valor que es intrínseco, que es un valor propio de la doctrina de la Trinidad y de la doctrina de la unidad de Dios, y es porque es una doctrina bíblica, y eso ya le da valor, le da importancia, porque todas estas doctrinas bíblicas están puestas en la Biblia por Dios para que nosotros seamos celosos de ellas, en el sentido bíblico, ya no celosos en el sentido pecaminoso, ¿sí? Sino en el sentido de abrazar esas verdades, amarlas, gozarnos en ellas y usarlas, aplicarlas a nuestra vida. Hay un pasaje muy interesante en 1 de Pedro 3:15 que dice que estemos siempre preparados para presentar defensa, ¿cierto?, de lo que Dios nos ha revelado en su palabra con mansedumbre, a todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, eso primero, porque es importante saber que Dios es uno y saber que es una Trinidad, porque es una doctrina bíblica y eso le da valor en sí mismo. Segundo, también tiene un valor que yo considero importante, que es un valor histórico. ¿Sí? La doctrina de la Trinidad, especialmente, ha sido una doctrina que la Iglesia desde el comienzo ha estado defendiendo y desarrollando. Y defendiendo porque ha habido mucha gente, muchos grupos pseudo cristianos que han tratado de como subestimar o menospreciar o negar esa doctrina de la Trinidad, lo cual para nosotros como creyentes fundamentados en la palabra, ¿cierto?, que amamos la palabra y la obedecemos, yo creo que hace como que sea importante, ¿cierto?, conocerla, entenderla, y además que eso también nos une con la iglesia de todos los tiempos. Es como que estudiar la doctrina de la Trinidad, que ha sido una doctrina defendida por la iglesia durante todos los siglos de iglesia, es como que te une con la iglesia histórica, ¿no? Como que al estudiar la teología, al estudiar la Biblia,
uno no solo se mete en la Biblia y lo disfruta como de tú a tú con el Señor, sino que también uno piensa, oye, esto es lo que los apóstoles creyeron, esto es lo que los padres de la iglesia creyeron, esto es lo que los reformadores de la iglesia y toda la iglesia histórica ha defendido. Entonces, también tiene un valor histórico y eso es importante. Tercero, también hay un valor doctrinal, y es el hecho de que la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la unidad de Dios nos enseña más acerca de quién es Dios. Y qué mejor para nosotros como sus hijos que conocer quién es nuestro Padre, conocerlo mejor, conocer su carácter. Y también es un fundamento sobre el cual otras doctrinas de la Biblia se construyen. Cuando nosotros entendemos, por ejemplo, que al Padre nadie lo ha visto jamás, dice el libro de Juan en el capítulo 1, nadie lo ha visto jamás, pero el Hijo lo ha dado a conocer, dice el apóstol Juan. Entonces ahí uno dice, claro, porque el Hijo es Dios en la carne. Y ahí está la doctrina de la Trinidad. El Hijo es igual al Padre, pero el Hijo viene a mostrar al Padre. Entonces, la doctrina de la Trinidad es como un fundamento para ir entendiendo otras enseñanzas de la Biblia. También nosotros sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero a través de la doctrina de la Trinidad entendemos que el Espíritu Santo es Dios mismo morando en nosotros. No es una fuerza etérea, no es una electricidad, no es una creencia solamente. O sea, es Dios mismo, personalmente en nosotros. Tan divino como el Hijo y tan divino como el Padre. Entonces, la doctrina de la Trinidad tiene un valor también, valga la redundancia, doctrinal importante, porque sobre eso construimos también otras doctrinas y entendemos mejor quién es Dios. Y por último, también creo que tiene un valor práctico. Y ahí voy a ser breve porque quizás después lo discutamos mejor, pero tiene un valor práctico porque nos enseña mucho acerca de cómo nosotros debemos vivir la vida cristiana. Nos enseña mucho acerca de cómo nosotros como iglesia debemos vivir. Porque aquí hay algo bien interesante, porque cuando Jesús estaba orando antes de morir en el huerto de Getsemaní, quizás se acordarán algunos de ustedes, eso está en Juan capítulo 17. Y Jesús ora a su Padre y le dice, Padre, yo quiero que los que van a creer en mí, o sea, nosotros, su iglesia, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. O sea, Cristo está diciendo que la iglesia sea una, como el Padre y el Hijo son uno. Así de íntimamente cohesionados debemos ser. Entonces, al entender mejor la Trinidad, también entendemos nosotros cosas prácticas de cómo debemos vivir como iglesia. Y otras cosas más también en la vida práctica. ¿Sí? La interdependencia, por ejemplo. Y esa es la última idea que quería compartir. Por ejemplo, el Hijo, siendo Dios también, decidió tomar ese rol, esa función de someterse al Padre. Y no por eso era menos Dios, o menos digno, o menos importante. El Hijo no es menos importante que el Padre, eso aprendimos en la clase. Sin embargo, el Hijo se sometió al Padre. Entonces, por ejemplo, en el matrimonio, Dios nos da roles, ¿sí? Y los roles no significa que uno sea más importante que el otro. Así como Cristo tomó el rol de someterse al Padre y no es menos importante que el Padre. Entonces, y en la sociedad también tenemos roles, en la iglesia tenemos roles. Entonces, creo que la Trinidad nos enseña muchas cosas prácticas también. Excelente, excelente, Mati. Entonces tenemos varios puntos. Tenemos que la doctrina de la Trinidad tiene un valor en sí mismo por ser una doctrina bíblica, que es una doctrina histórica que nos une con la Iglesia universal y histórica, que tiene un valor doctrinal fundamental sobre otras doctrinas como la misma Trinidad, la cristología, la doctrina del Espíritu Santo, y también un valor práctico que nos enseña a vivir como iglesia, como matrimonio y como la vida cristiana. Excelente, muy, muy claro, y creo que también queda muy especificado que de repente los atributos de Dios no solamente el hecho de decir yo conozco a Dios y sé que es esto, sino que cómo influye en otras áreas de nuestra vida. Edison, ¿cuál es la relevancia de que entendamos que Dios es espíritu? Eh, hola, hola, buenas noches a todos. Bueno, el atributo que me tocó exponer fue el de la espiritualidad de Dios, que lo definimos como, la espiritualidad la definimos como aquella persona que era invisible e inmaterial, ¿cierto? Y que la persona tenía ciertas capacidades como el intelecto, los sentimientos y la voluntad. Y yo creo que, bueno, tomando también lo que decía Mati, primero, la espiritualidad de Dios es importante porque la Biblia nos enseña la espiritualidad de Dios, eso como base.
Y segundo, yo creo que al entender la definición de espiritualidad, entendemos que Dios es invisible, ¿cierto? Es inmaterial, y, y eso sienta las bases de nuestra fe. Nosotros, nuestra fe no se basa en una evidencia visual, ni en una evidencia palpable. O sea, no es algo que podamos, a Dios no lo podemos percibir con los sentidos. Y, y eso nos permite a nosotros un poco tener una paz respecto a que la validez de la existencia de Dios no tiene que ver mucho con los sentimientos, cómo lo sentimos. Eso también nos permite a nivel personal poder bajar ciertas subjetividades, porque a veces somos muy sentimentales para pensar acerca de las cosas. Una cosa es sentir o percibir que yo estoy lejos de Dios, pero en la práctica Dios está presente y está aquí conmigo. Como un ejemplo práctico, yo puedo estar a 50 centímetros de mi esposa y nos acabamos de pelear o yo dije una mala palabra, etcétera, y sin embargo, estando a 50 centímetros de distancia, yo siento que estamos totalmente alejados. Pero en la práctica estamos el uno al lado del otro. Sin embargo, la experiencia que uno tiene de la cercanía de Dios es una cosa, pero la realidad y lo que declara la Biblia es otra, que en términos espirituales Dios está presente porque es espíritu, y eso nos permite también ir a otro punto, que es que esta espiritualidad de Dios es la que nos permite precisamente adorarle en todo lugar y estar siempre delante de la presencia de Dios. Y por último, creo que hablar de la espiritualidad de Dios es súper importante, pero también debemos tener en cuenta que Dios creó el universo, creó los animales, creó el planeta, nos creó a nosotros, creó todas estas cosas que nosotros llamamos materia. Y cuando Dios creó las cosas, Dios dijo y las definió como buenas. Entonces, una de las cosas que tenemos también que siempre tener en cuenta es que cuando tratamos la espiritualidad de Dios, entender que todo lo que es material no es malo, sino que sigue siendo bueno. Hay gente que a veces piensa que como Dios es espiritual, eh, entonces todo aquello que no es puramente espiritual es malo. Y la verdad es que no, porque Dios dijo que su creación era buena y Él decidió crear este universo a nosotros con cuerpo y eso también sienta las bases de un Dios que en su infinita sabiduría también quiso que nosotros experimentáramos la vida de esta forma, y eso no es malo, pero a la vez Él también nos dotó de espiritualidad para poder adorarle a Él. Excelente, súper, súper claro, súper interesante la exposición. Realmente hay herejías históricas que hablan de que la materia es mala, de que lo espiritual es lo bueno. De hecho, hay algunas herejías que pensaban que Jesucristo fue poseído por el Espíritu Santo, pero seguía siendo hombre, pero vemos que no es así. Dios nos creó con cuerpo, así que esto es muy interesante y creo que es dos asuntos fundamentales de los que acaba de explicar Edison. Esta frase que él dijo que podemos sentir que Dios está lejos de nosotros, pero Dios está ahí. Y eso también nos da certeza en la palabra del Señor, certeza en nuestra fe en la Biblia. Y una de las cosas que también nos decía es que la espiritualidad nos permite adorarle. Ese punto yo creo que es interesante, poder, si somos espíritu, también nosotros tenemos un espíritu en nuestra creación, también podemos estar constantemente delante del Señor para adorarle. Así que muy, muy importante también. Juan Carlito, ¿por qué la perfección de Dios es también relevante para nosotros hoy día? ¿Cuál es la importancia de este tema? Hola, buenas noches, especialmente a todos los hermanos que están escuchándonos también. Bueno, primero que nada debo decir que para mí personalmente fue muy relevante estudiar más a fondo qué significa que Dios sea perfecto. Porque de hecho todos creemos por fe, me tomo de la frase que acaba de decir Eddie, nosotros no es por vista, es por fe nuestra creencia. Y de esa forma la Biblia nos comunica que Dios es perfecto y realmente es impresionante porque nosotros nos cuesta siempre como seres humanos con nuestra visión finita, nosotros nacemos, morimos, nos topamos con estos conceptos del tiempo, de lo eterno de Dios y además de la perfección. Entonces,
que Dios sea perfecto nos hizo aprender, y me incluyo, que Dios es confiable, que Él no puede fallar porque de hecho es perfecto. Y eso significa que Él no tiene nada que aprender, nada que desarrollar, ya simplemente es perfecto. Y eso lo tenemos que creer porque su palabra, que también es perfecta, nos lo comunica. Ya en el estudio, cuando lo hicimos, nos pudimos dar cuenta de muchos lugares en la Biblia en donde se trataba a Dios como el perfecto. Entonces, lo que es lo que es Dios completamente perfecto también incluye que lo que Él hace es perfecto y es completo, es cabal, es bien hecho, es sin errores. Entonces, claro, incluida la creación, su palabra, su voluntad, e incluso también nosotros, porque vimos también en el estudio que Él ya nos considera perfectos, pero con un detalle muy importante, que dentro de su plan perfecto también, Cristo hizo todo lo que era necesario para que Él nos considerara perfectos. Entonces, realmente la aplicación ha sido muy impresionante. Espero que para todos los que escucharon, porque por lo menos para mí también fue muy impresionante saber un poco más en detalle este atributo de Dios, porque es como un concepto que uno maneja rápidamente y dice, ¿Dios es perfecto? Sí, claro, porque Él es un ser superior. Pero ¿qué significa que eso sea así? También nos hizo pensar muy claramente en lo contrario a perfecto, que en el fondo se lo podemos traducir nosotros como hijos del Señor en pecado, porque la rebeldía, la desobediencia a Él y el no reconocer la voluntad que Él tiene buena, perfecta, para nosotros, para su creación, para todo, se echó a perder todo con esto del pecado. Entonces, era la parte que nos confrontó a todos y por otro lado, también nos dimos cuenta que había, por ejemplo, en Mateo 5:48, donde decía, Jesucristo mismo nos dijo que seamos perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces nos puso como una carga muy firme, pero el mismo hecho de saber que Dios, el verdadero perfecto, el creador de la perfección en el fondo, está con nosotros, fue realmente un bálsamo para nuestros corazones, de saber que Él, incluso lo dice su palabra también, nos va a ir perfeccionando poco a poco hasta llevarnos a la plenitud de la estatura de Cristo. Entonces, ha sido realmente relevante poder ir entendiendo poco a poco cada atributo del Señor, cómo lo va haciendo un Dios más confiable y más maravilloso para nosotros. Excelente, gracias Juan Carlos. Me quedo con esta idea que das de que creer en un Dios perfecto nos hace entender que Dios es confiable. Creo que ese punto es fundamental y se une con todo lo que hemos estado viendo, lo que decía Matías sobre la Trinidad, sobre lo que decía Edison sobre su unidad, sobre su espiritualidad. Al final estamos viendo que todos los atributos de Dios se unen y forman a este Dios grande que adoramos, nos permiten ver su gloria, que su palabra es perfecta, que no falla, que todo lo que él hizo es perfecto y sin error, y que al final aquello que es contrario a su perfección no es que él haya fallado, sino que nosotros somos pecadores. Y eso también nos hace mucho pensar sobre el hecho de su voluntad en nuestras vidas. Vemos que no es que su palabra falla, sino que nosotros somos los que vamos fallando. Hermanos, ya haber visto un pequeño repaso de todo lo que hemos visto sobre esta relevancia que tiene ir conociendo los atributos de Dios, y me gusta esta frase de saber conocerlo, porque no es simplemente acumular información, que muchas veces es lo que hacemos, sino saber conocerlo y poder llevarlo a nuestra vida. Em, También acá queremos responder algunas preguntas que se nos fueron enviando durante la semana, durante este tiempo. Y quiero continuar con el mismo orden, con el orden de Matías, que fue el que comenzó, después Edison y finalmente nuestro hermano Juan Carlos. Y Matías, hay una pregunta que llegó acá, te la voy a leer. Dice, si la Biblia nos da más luz o claridad sobre la enseñanza de la Trinidad en el Nuevo Testamento,
¿deberíamos pensar que el Nuevo Testamento es, de cierta manera, más importante que el Antiguo Testamento? O sea, si el Nuevo Testamento nos da más luz, ¿eso quiere decir que el Nuevo Testamento es más importante que el Antiguo Testamento? Ujú. Bien, yo creo que es una pregunta bien interesante, porque tiene, tiene una parte que es cierta, ¿sí? La primera parte la primera declaración de la pregunta es cierta y lo estuvimos viendo también en la clase, y es que efectivamente eh, el Nuevo Testamento nos arroja luz, ¿cierto? Que el Antiguo Testamento no nos arroja. Eso es cierto. Y eso se responde por uno de los conceptos claves que estuvimos estudiando en esa lección, y yo invito a las personas que a lo mejor no han visto la clase, que la puedan ver, ¿sí? Y una de las primeras cosas que analizamos en la clase, al principio, en los primeros minutos, fue un concepto en teología que yo considero que es muy importante y muy interesante de tenerlo grabado cuando estudiamos la Biblia, y es el concepto de la revelación progresiva en la Biblia. ¿Ya? La revelación progresiva es esta enseñanza de que en la medida que Dios fue escribiendo la Biblia, que Dios fue inspirando a estos hombres santos de Dios para escribir la Biblia como nosotros la tenemos, en la medida que Dios iba escribiendo la Biblia, iba revelando diferentes cosas acerca de sí mismo y acerca de su plan redentor. Entonces, eso quiere decir que en la medida que nosotros leemos la Biblia, por ejemplo, de Génesis, Apocalipsis, nosotros vamos a ir viendo y aprendiendo diferentes cosas y elementos acerca de quién es Dios, acerca de cómo es su plan y de diversos otros temas también. Ahora, esta revelación progresiva tiene ciertas características que también las vimos en la clase, pero una de las cosas fundamentales es que esta revelación es progresiva, pero eso no significa que sea correctiva. O sea, lo que está al principio, Dios no lo va contradiciendo después. Y eso tiene su fundamento en el hecho de que la naturaleza de Dios es así. Dios no puede hacer las cosas con error. Dios es inerrante. Dios es veraz. Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Lo vimos en otra de las lecciones. Entonces, si Él inspiró las Escrituras, nosotros confiamos en que lo que Él reveló al principio no se va a contradecir al final. Por lo tanto, la revelación es progresiva, sí, pero no es correctiva. En teología se dice que la revelación es expansiva, o sea, que va añadiendo cada vez más conocimiento a lo que Él ya había revelado. Por eso se usa mucho esa idea de que el Nuevo Testamento le da cierta luz al Antiguo Testamento, pero eso no significa que sea correctivo, significa que es expansivo, ¿ya? Y lo mismo pasa en el hecho de si leemos Génesis o si leemos Salmos y si leemos Apocalipsis. O sea, cada vez vamos viendo que Dios está expandiéndose en esa revelación progresiva. Ahora, hay un fenómeno bien interesante, y es el hecho de que con la luz del Nuevo Testamento hay muchas cosas del Antiguo Testamento que las podemos entender mejor. Y tomamos algunos ejemplos en la clase. Por ejemplo, en el libro de Génesis, el Señor cuando escribe, ¿cierto?, a través de Moisés probablemente, cómo fue la historia de la creación de Adán y Eva, y después la caída de Adán y Eva, el pecado en el mundo, en Génesis 1 al 3, en forma frecuente, Dios se refiere a sí mismo en plural. Y Él dice, por ejemplo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Y eso, cuando uno lee Génesis, como que no hace mucho sentido, como que uno, ¿qué parece que se equivocaron? ¿Cómo es la cosa? Pero cuando uno va leyendo la Biblia de tapa a tapa, ¿cierto? Y añadiendo a esta revelación progresiva la idea de que en Dios hay una pluralidad, o sea, hay una colectividad de personas, entonces ahí tiene sentido cuando volvemos a leer Génesis, con la luz del Nuevo Testamento, por ejemplo, y nos damos cuenta que ese hagamos al hombre es muy probable que se esté refiriendo a que el Padre quizás tiene esta conversación con el Hijo o con el Espíritu Santo, y entre ellos tres hay una conversación misteriosa, gloriosa, de esta pluralidad que está en una unidad. Eso es lo que nosotros estuvimos viendo en la clase. Esto obviamente es una pequeña pincelada. Pero otra cosa interesante, y por último quiero decir que en la revelación progresiva no solo es expansiva, sino que también es orgánica. Esto quiere decir que toda la Biblia tiene una unidad. No debiéramos ver la Biblia como que, por ejemplo, el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios, pero en esta revelación progresiva. Entonces hay una historia también que se va contando, y es la historia de la redención también, donde Cristo, viniendo a la tierra, muriendo por nuestros pecados, resucitando, ascendiendo, es como el pináculo de esa revelación. Entonces, cuando leemos el Antiguo Testamento, entendiendo que todo está apuntando hacia la obra de Cristo,
nos va arrojando más luz. Entonces, finalmente, para atender a la pregunta, si la Biblia nos da más luz o claridad sobre la enseñanza de la Trinidad en el Nuevo Testamento, eso es cierto, por la revelación progresiva, pero la conclusión está mal. ¿Deberíamos pensar que el Nuevo Testamento es de cierta manera más importante que el Antiguo? De ninguna manera, porque es una revelación progresiva desde Génesis a Apocalipsis. Nosotros tenemos la tendencia de fragmentar la Biblia en Antiguo Testamento y Nuevo, en Génesis y Apocalipsis, en capítulo, en versículo, pero la Biblia es una sola unidad. Por eso la revelación progresiva es una revelación expansiva, no correctiva, y también es orgánica. Es una unidad, un Dios, una sola Biblia, una sola historia de la redención. Súper, clarito, clarito. En fin, toda la Biblia es inspirada por Dios, toda la escritura, y sería una contradicción hacia al mismo Dios que uno de los dos testamentos fuera mejor que el otro. No sería confiable la Biblia en sí misma. Excelente, Matías, gracias. Edison, tenemos también una pregunta que llegó para ti respecto al tema de la espiritualidad de Dios. Y viene con un pequeño contexto, así que te lo voy a leer para que puedas entender la pregunta de mejor manera. Y dice, en Éxodo 33, 18 al 23, Moisés puede ver a Dios. Perdón, sí, y Dios le contesta que nadie puede verlo. Moisés le pide a Dios querer verlo, y Dios le contesta que nadie puede verlo y luego vivir. Por lo que le pide Dios a Moisés que se meta entre las rocas, y mismo, dice Éxodo 33, que lo tapa con su mano. Entonces, de esta manera, Moisés logra ver la espalda de Dios. La persona que hace la pregunta dice, lo que me llama la atención es, si bien puede ser una teofanía, Dios mismo habla de rostro, cara y espalda. La pregunta es la siguiente, si Dios no es visible, ¿qué fue lo que Moisés vio? Buena pregunta, te dejamos con la respuesta, Edith. Oye, una de las cosas que lo voy a poner como, esta es una pregunta muy, muy interesante, y una de las cosas que tratamos también en la clase fue sobre el uso del lenguaje. No sé si recuerdan que en algún momento hablamos sobre que la Biblia se escribió en dos idiomas principalmente, en el griego y en el hebreo, y que el hebreo en particular es un idioma muy concreto, muy concreto. ¿Ya? El idioma hebreo carece de palabras abstractas. eh, y eso es para nosotros, igual primero es una barrera en el entendimiento, porque nosotros tenemos muchas palabras abstractas. O sea, la misma palabra abstracto es abstracto. Pero cuando yo digo abstracto, sabemos a lo que nos referimos, sabemos a que no, es algo de las ideas, que no está aquí tangible. Pero si se dan cuenta, nosotros comúnmente en nuestro lenguaje decimos palabras que son no necesariamente concretas. Sin embargo, en el idioma hebreo, eh, la mayoría de su lenguaje es muy concreto, muy simple, muy directo. Y eso hay que primero tenerlo como una base, porque si ustedes se ponen a pensar, cuando leen la Biblia, en las versiones que son más literales, como la Reina Valera del 60, por ejemplo, la Biblia de las Américas, tienden a haber frases que, que uno dice, se extraña un poco del lenguaje, ¿ya? Se extraña un poco de cómo se dicen las cosas. O sea, Dios dice, yo te daré fuerza con mi brazo, por ejemplo, dice. O de repente el salmista dice, voy a buscar tu rostro, ¿ya? Y uno dice, pero ya, ¿será que toda la Biblia es como muy poética? Y la verdad es que no es que la Biblia sea poética, tan poética, sino que el idioma hebreo es muy concreto. Entonces, para hablar de ciertas cosas, toma conceptos de la vida cotidiana. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo del rostro. La Biblia habla mucho de buscar el rostro de Dios. Y, y cuando nosotros lo pensamos, el rostro, ¿qué significa el rostro para nosotros? El rostro, primero, es lo que nos identifica. O sea, tú puedes ver a una persona, puedes ver
su silueta, puedes ver su ropa, puedes ver su cuerpo, etc. Y puede ser 1.000.000 de personas, pero una vez que ves el rostro de la persona, sabes quién es. O sea, su identidad básicamente está en el rostro. Y primero, si uno pone atención en eso, y segundo, si uno pone atención de que el rostro es principalmente aquello con lo que nosotros nos relacionamos de las personas. Yo me doy cuenta, por ejemplo, que ustedes me están poniendo atención, si me están mirando el rostro, yo si los veo, si veo su rostro, puedo saber más o menos qué están pensando, cuáles son sus reacciones, etc. Entonces, por ejemplo, en el idioma hebreo, esta frase de buscar el rostro de Dios precisamente apunta a un hecho que es eh, querer encontrarse con alguien, querer tomar atención de alguien, querer buscar aquello que identifica a alguien, etc. Pero no quiere decir, por ejemplo, que Dios tenga un rostro y que ese rostro hay que buscarlo, sino que el idioma es tan concreto que pone esta figura que nosotros dijimos en su momento que nosotros les decimos antropomorfismo, pero toma estas figuras para dar a entender de que hay algo que es espiritual, etcétera, pero que nosotros lo estamos relacionando a un concepto más tangible para poder entenderlo. Y yendo a la pregunta en concreto, el relato, y aquí algunos teólogos han dicho que Dios se inclina hacia nosotros y nos habla en nuestro propio idioma, y efectivamente no hay que desconocer que la Biblia fue inspirada por Dios y está escrita en un idioma en particular, en el Antiguo Testamento, que es el hebreo, y Dios se preocupó de que en ese idioma su mensaje se transmitiera. Y sería muy extraño que Dios le hubiera hablado al pueblo hebreo de manera abstracta. No sé, viste mi espíritu o viste no sé, viste algo como con palabras abstractas, sino que él habló en su propio idioma y les dijo, viste mi espalda. ¿Y qué es la espalda de un hombre? Y ahí es donde uno tiene que empezar a analizar el texto. ¿Y qué quiere decir con espalda? ¿Qué es la espalda de un hombre? Es precisamente lo contrario al rostro. O sea, es aquello que no identifica a alguien, que no es la presencia misma de alguien, sino que es algo muy recóndito o muy alejado de alguien. Y básicamente eso es lo que le está diciendo Dios a Moisés. O sea, tú solamente diste mi espalda, o sea, prácticamente no te dejé ver, que me vieras. Eso es en otras palabras. Eso. Gracias, Eddie. Súper. Súper bueno porque al final también vemos la misericordia de Dios. Dios mismo declara que nadie lo puede ver y puede vivir. También es una protección hacia el hombre. Dios siempre está mostrando su misericordia y que el mismo hecho de que nos hable en nuestro propio idioma, sea revelado en nosotros, ya es una muestra de misericordia. Juan Carlitos, tenemos acá dos preguntas que tienen que ver con respecto al tema de la perfección de Dios. Y te leo las dos inmediatamente y las vamos respondiendo. Ok. La primera dice, ¿en qué sentido o a qué se refiere la Biblia cuando habla de que los seres humanos podemos llegar a ser perfectos? Y acá la pregunta toma el ejemplo de Timoteo o también el ejemplo que hablaste delante sobre Mateo, cuando Dios dice que somos perfectos, como el Padre. Y la segunda tiene que ver con qué significa si Dios tiene futuro o no tiene futuro. Estas son las dos preguntas. ¿En qué sentido se refiere la Biblia cuando habla de que los seres humanos podemos ser perfectos? Y la segunda, si Dios tiene futuro. Sí, buenas preguntas las dos. Gracias, Eddie, por la respuesta que acabas de dar. Una capite al lado, pero me encantó tu respuesta. Sí, yo mencioné hace un ratito atrás que la Biblia es para nosotros nuestro manual de vida y en lo que afirmamos toda nuestra fe. Porque es cierto que hoy el Señor nos ha inclinado a nosotros para hablarnos con palabras audibles, y tenemos la Biblia que si nos dice una cosa como la palabra de Jesucristo ahí en Mateo 5:48, en realidad es como indiscutible. Él nos manda a ser perfectos. Pero a mí me gusta mucho también en Hebreos 10:14, voy a leer en la realidad desde el 12, dice,
y me gusta esto porque es súper claro como lo explica la misma Biblia, que nosotros somos considerados perfectos. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y claro, aquí está diciendo una cosa que si no nos conmueve en lo más interior, debemos creerlo. Cristo, con esa ofrenda maravillosa que hizo en la cruz, dice aquí que nos hizo perfectos para siempre a todos los que somos santificados por Él. Entonces, es algo que no se puede discutir. Yo estoy de acuerdo que es cuando nos miramos a nosotros mismos, podemos dudar un poco de eso, porque nos sentimos como que no somos perfectos, como que estamos, o podemos llegar a dudar de si somos hijos del Señor o no, porque no nos sentimos perfectos. Entonces, para eso voy a leer otra parte que Pablo también en Efesios nos explica muy claramente, esto de que ya somos considerados perfectos por el Señor, por el sacrificio de Cristo, no por nuestros méritos, pero que también es parte de un proceso en el aspecto humano, digamos. Efesios 4, del 13 al 16 voy a leer. Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. También aquí, especialmente el versículo 13, dice que vamos a llegar a la estatura, a un varón perfecto, dice. Pablo también en muchas partes dice que él aún no ha alcanzado la perfección y que es un proceso que nosotros llamamos la santificación progresiva. Entonces, la verdad es que significa, la pregunta decía que qué significa que se nos diga que podemos ser perfectos. Hay dos cosas que notar ahí. Podemos llegar a ser perfectos, implica un proceso, pero también la Biblia dice que por fe sepamos que somos perfectos ya considerados, porque no es nuestra obra, sino que siempre es Dios el que está haciendo las cosas, y en este caso a través de su Hijo Jesucristo. Y la otra pregunta es muy interesante, porque estamos hablando, hablamos bastante cuando hicimos el estudio, acerca de que Dios, el que sea perfecto, implica que es eterno, que es infinito, que no tiene... a lo mejor yo también me equivoqué al decir, porque en algún momento me acuerdo que dije que Él no tiene ni principio ni fin. Es más, la Biblia dice que Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Entonces, es bueno saber que en la Biblia hay dos conceptos para el tiempo. Uno en hebreo, o sea, en griego es cronos, y también en griego es kairos. Entonces, cronos, de ahí viene la palabra cronología, por ejemplo, que implica este tiempo que se va contando minuto a minuto, segundo a segundo. Y kairos, que se usa un poco más como para denotar épocas, tiempos, momentos, eras. Entonces, es como Dios en realidad es el creador de todo. Dios es como el creador del tiempo. A nosotros nos creó, hizo toda su creación de tal modo que fuera transcurriendo en el tiempo. Él mismo irrumpe en ese tiempo en cuando Él quiere, porque es
dueño y señor del tiempo en el fondo. Entonces no es que podamos decir si Dios vive en el tiempo o no. Hay un concepto que se llama la atemporalidad, que declara que Dios no tiene tiempo, simplemente, que nosotros no podríamos llegar a entender algo así. A mí me gusta más la supratemporalidad, es como que Él está por encima del tiempo. Entonces, claro, Dios no es que no tenga futuro, Dios tiene mucho futuro, pero también tiene todo el pasado, tiene todo el presente, y eso lo hace en una forma casi, no sé, incomprensible o mágica para nosotros, que siempre desde su presente. Excelente, excelente. Y es muy interesante que el sacrificio de Cristo nos haya hecho perfectos y que hable incluso que el sacrificio del Señor. Ya no necesitamos nada más, ni un otro sacrificio como en el Antiguo Testamento. Ya estamos completos, estamos acabados, somos perfectos delante del Señor. No necesitamos nada más. Es súper interesante esta situación y también el hecho de entender esta temporalidad del Señor, que para una mente finita como la nuestra es dificilísimo de comprender. Entonces, entender además que Dios es perfecto y que Dios es espíritu y que tenemos un Dios eterno, atemporal, nos hace ir viendo cada vez más la grandeza del Señor, nos hace ir mostrando y nos hace como que nos abre los ojos ante este Dios maravilloso que tenemos. Hermanos, tenemos un tiempo para preguntas. Hay una pregunta que nos llegó. La voy a leer. Si alguno de ustedes, Juan Carlos, Matías, Edison, la quiere responder, lo puede hacer. Se activa su micrófono y la responde. Si no, ahí le preguntamos al que lo haga. Si no, ahí lo vamos viendo, lo respondo yo como quieran, pero les voy a dejar la pregunta. Dice, ¿cómo se explica a Dios de juicio inmediato sobre el pecado del hombre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es aparentemente un Dios de amor y perdón? ¿Cómo se entiende esto? Si alguno de ustedes quiere responder, puede hacerlo. Bueno, gracias por la pregunta, porque es bonito eso. Estamos probando este sistema de que vamos nosotros desarrollando ciertas ideas y van emergiendo preguntas, y eso es la idea del foro. Obviamente si los tenemos a todos aquí en el foro es más difícil, pero si van emergiendo y ustedes las van haciendo, entonces, gracias por la pregunta, primero que todo. Yo quiero responder primero tomando una palabra que se menciona en la pregunta, que dice, ¿cómo se explica a Dios de juicio inmediato? No está la palabra ahí, pero hay una palabra como implícita, y es que hay como una imagen del Dios del Antiguo Testamento como un Dios de juicio, y una imagen del Dios del Nuevo Testamento como un Dios amoroso, de misericordia. Yo creo que eso es interesante primero, que muchas veces nos acercamos al estudio de la palabra de Dios con muchas imágenes preconcebidas en nuestra mente, y hasta cierto punto un poco inevitable, porque nosotros somos socializados en una cultura, ¿cierto? A veces escuchamos cosas en la tele, incluso a veces nuestra crianza en un background de otras religiones, por muchos motivos nos acercamos a la palabra con muchas imágenes preconcebidas que hacen que a veces nuestro estudio de la Biblia se vea un poco obstaculizado por esas imágenes, y a veces luchamos más que con la doctrina propia de la Biblia, luchamos con esas imágenes que tenemos acá. Ya, esa idea de que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo, yo diría que es una imagen que está más bien fuera de la Biblia que dentro de la Biblia, ¿ya? Primero que todo. Segundo, quiero mencionar que esto tiene harto que ver con lo que mencionamos de la revelación progresiva y de la unidad de la Biblia, y de cómo Dios va construyendo este plan redentor, desde el principio del Génesis hasta el final del Apocalipsis. Y es que Dios usa en el Antiguo Testamento muchos elementos tipológicos, ¿ya? La palabra es tipológicos, y una tipología son estas cosas que pueden ser eventos, situaciones, personas, que van a representar algo que es mucho mayor. Y en el caso del Antiguo Testamento vamos a ver muchos elementos tipológicos que van a representar justamente la venida del Mesías Salvador, que es Jesucristo. Porque la Biblia es una Biblia y es una historia de redención en la cual Jesucristo es el pináculo de revelación. Por lo tanto, cuando leemos el Antiguo Testamento, de alguna manera Dios está construyendo esa historia de la redención y poniendo muchos elementos tipológicos, entre los cuales en el Antiguo Testamento convergen muchos ejemplos tipológicos de juicio.
Y nosotros si leemos, por ejemplo, los profetas menores, vamos a leer mucho, mucho acerca del juicio de Dios, de la ira de Dios, es cierto. Aparece en forma frecuente. Yo voy a poner un ejemplo que para mí es mucho más claro, y es el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo tenemos que el pueblo de Israel está esclavo por cientos y cientos de años. O sea, imagínense lo que fue para un judío de la segunda generación que nació en esclavitud en Egipto. Es como, ¿qué está pasando en el plan de Dios? ¿Qué pasa con este Dios que es amoroso, es misericordioso? Eso fue lo que me decían mis padres, que el Dios de Jacob, el Dios de Abraham era un Dios de misericordia. ¿Cómo que somos esclavos? ¿Cómo es posible que Dios sea un Dios de misericordia? Sin embargo, nosotros, que tenemos las escrituras ya completas, el canon completo, y vemos la historia del Éxodo en la luz de toda la revelación bíblica, sabemos que el Éxodo viene a hacer ¿qué cosa? Una buena tipología, o sea, una representación de nuestra esclavitud al pecado. ¿Por qué? Porque después Dios manda un libertador que es Moisés, que viene a ser la tipología de Cristo, quien nos viene a libertar de la esclavitud del pecado. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que en el fondo, en el Antiguo Testamento vamos a ver mucho esta idea de Dios construyendo este plan redentor a través de muchas tipologías, y muchas de esas tipologías hablan del juicio, hablan de la ira, hablan de la esclavitud de nosotros al pecado. Pero cuando viene Cristo, ¿cierto? Ya en el libro de Mateo tenemos el relato del Evangelio de Cristo, entonces las cosas empiezan a tener mucho más sentido. Entonces, y de alguna manera siento que no se trata de que el Dios del Antiguo Testamento sea diferente al del Nuevo, sino que se trata de que esto es una historia orgánica, que hay que leerla en todo su contexto. Y por último, quiero mencionar que la esencia de este Dios del Antiguo Testamento y la esencia de este Dios del Nuevo Testamento es exactamente la misma. Y eso lo vemos en muchos versículos y en muchas enseñanzas. Por ejemplo, esta idea de que Dios es un Dios que aborrece el pecado, que tiene ira por el pecado, aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay pasajes como a mí me encanta esto, por ejemplo, en Salmos, que es un libro que nosotros siempre usamos para inspirar canciones y para hacer canciones modernas y hablar del amor de Dios y un montón de atributos de Dios. También hay muchos salmos que hablan de la ira de Dios. Por ejemplo, Salmo capítulo 11, el versículo 6 dice: sobre los malos Dios hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de la copa de ellos. Wow, yo no he visto muchas canciones inspiradas en ese salmo. ¿Se dan cuenta que la imagen del hombre es la que entorpece el estudio de la Biblia? No es la Biblia en sí misma. O sea, vamos a encontrar versículos como este en el Antiguo Testamento, pero también vamos a encontrar versículos que hablan de la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Isaías en el capítulo 1, un versículo maravilloso, dice 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dice, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, la esencia de este Dios es la misma, porque es el mismo Dios perfecto que no fluctúa y que no cambia. Y por último, la salvación también igual. O sea, yo recomiendo para quien hizo esta pregunta y para todos nosotros, que a veces tenemos estas dudas, hacer un estudio ordenadito y sistemático del libro de Romanos a mí me parece muy útil. Porque en el libro de Romanos, Pablo, una de las cosas que va a tratar es justamente cómo fue que Dios llamó a Abraham en el Antiguo Testamento, estamos hablando de Génesis capítulo 12, Antiguo Testamento, el comienzo de la revelación progresiva, y Pablo dice en Romanos capítulo 4, dice, ¿cómo fue salvo Abraham? ¿Fue salvo porque cumplió la ley? ¿Fue salvo porque se circuncidó? ¿Fue salvo porque fue muy obediente? O sea, ¿dónde está la esencia de que Abraham haya sido justificado delante de Dios? Y Pablo dice, creyó y le fue contado por justicia. Entonces, la esencia de cómo Dios construye este plan de redención es la misma. Entonces, yo creo que por ahí va un poco también la respuesta, en la revelación progresiva de Dios. Súper complementar un poco la respuesta con el hecho de que Dios trabaja en forma de pactos. Dios tiene una estructura pactual en la revelación que nos ha dado. Y una de las cosas que es muy interesante es que con Adán se hace un pacto con Noé después de que el hombre peca y la tierra es maldita y el hombre entra en pecado. Después con Noé se hace un pacto para que no vuelva Dios a destruir la tierra, pone las leyes ¿cómo se llama? De que el hombre puede, se me olvida la palabra, la pena de muerte,
y pone una norma para que ya el ser humano no se destruya en sí mismo. Entonces Dios establece una forma de cuidado en la que la misma creación maldita no se va a autodestruir y nos permite cuidar esa promesa de que venía un Salvador. Y con Abraham luego se da una promesa bien específica, que es la tierra. A Abraham se le promete una nación, una tierra y una bendición. Y en ese proceso del Antiguo Testamento, mucho de lo que leemos es esta conquista de esta tierra prometida a Abraham. Entonces vemos un Dios que está permitiendo que el pueblo entre, haga juicio a aquellas naciones que ya habían colmado la ira del Señor por su pecado, y es un Dios que está dando un cumplimiento de las promesas. Sin embargo, cuando llegamos ya al Nuevo Testamento con Jesucristo, tenemos ya la promesa ya hecha carne, esta promesa que venía este Salvador, y lo que nosotros vemos en esencia, por eso tenemos el Nuevo Testamento como un nuevo pacto, un pacto de gracia, de salvación, en el que Dios nos manifiesta toda su misericordia, y en el que toda esa ira, si bien no queda fuera, sino que toda esa ira recae de golpe sobre el Señor Jesucristo. Entonces, tanto la ira como la misericordia y el juicio nunca han quedado fuera, solamente que nosotros desde este lado de la cruz estamos mirando siempre la gracia, y nosotros estamos mirando la ira caída sobre el Señor Jesucristo. No tenemos que conquistar una tierra, eso ya quedó con Abraham. Entonces, lo que va diciendo en Matías es muy cierto, tenemos una revelación progresiva, tenemos una revelación que se va dando y tenemos que ir viendo cada acto del Señor en su contexto. ¿Tenemos más preguntas? Dice, vamos a ir por parte. Una pregunta dice, ¿es verdad que para entender el Nuevo Testamento uno de los libros claves es Génesis? No sé si alguno lo quiere responder. Edison, Juan Carlos. Sí, voy a tomar la palabra. Interesante porque la pregunta tiene como la respuesta, pero sí, yo creo que uno de los libros claves para entender la Biblia es el Génesis, ¿ya? Y primeramente porque el Génesis es el libro de apertura de la Biblia y no necesariamente está ahí por casualidad, sino que sienta cierta base sobre cómo nosotros vemos el mundo, cómo lo entendemos, y dicen por ahí que este es un relato fundacional, se puede decir, como de repente se habla como de cosmovisión y cosas así, pero tiene que ver básicamente con un relato que le da sentido a la vida, ¿ya? En este relato se nos narra cómo Dios creó el cielo, la tierra, ¿cierto? Cómo creó al hombre, los animales, etcétera. Y, y es en este libro donde nosotros podemos ver claramente el diseño con el cual Dios creó las cosas, ¿ya? El objetivo que tenían. Se dice que del hombre, por ejemplo, lo invitó luego de haberlo creado, lo invitó a ser eh, como su virrey, por así decirlo, su representante aquí en la tierra, su autoridad, y le dijo que sojuzgara, ¿cierto?, la tierra, que la administrara después de todo. Entonces vemos primeramente que Dios crea al hombre, lo crea primero de- lo crea bueno, ¿cierto? Sin pecado, y le da esta oportunidad o esta tarea de ser quien va a ser su administrador en la tierra, y no solamente su administrador, sino que básicamente aquella persona que va a reflejarle, ¿ya? Y el relato de Génesis es fundamental porque nos narra de que en esta tarea que Dios le dio al hombre, el hombre falló. Y el mismo relato de Génesis, aunque no lo dice explícitamente, pero da una serie, una seguidilla de actos que pasan luego de que el hombre se rebela contra Dios, ¿cierto? Vemos que Adán mata, o sea, Caín mata a Abel, ¿cierto? Vemos que la gente empieza a decir que se empieza a aumentar la maldad en la tierra, eh, la gente se empieza a generarse mucha violencia, también se habla de mucha violencia en la Biblia, en Génesis, y lo que hace más que nada es empezar a pintar el cuadro y empezar a darnos a entender de que
este pacto que hablaba recién nuestro pastor, de Dios con el hombre, se rompió y las consecuencias son terribles, ¿ya? Y por eso yo creo que sin este libro de Génesis sería muy difícil entender cuál es el trasfondo de la salvación incluso, o sea, por qué Jesucristo tuvo que venir. Y tuvo que venir principalmente por eso, porque la única forma eh, de restablecer esta vida y este propósito que Dios le había dado originalmente es a través de Jesucristo. Y es por esta razón, porque el hombre se rebeló. Y Dios en el Apocalipsis es muy interesante, pero hace mucho paralelo con el Génesis, eh, diciendo que nosotros obviamente vamos a volver a ser reyes y sacerdotes sobre la tierra. Y ese principalmente está tomado del Génesis, o sea, la figura de Adán y Eva, ¿cierto?, en la tierra. Ellos se supone que tendrían que haber sido los reyes y los sacerdotes de, de Dios. Sin embargo, fallaron, pero en Cristo se nos ha dado la posibilidad y la oportunidad de volver a ese diseño original. Sí, yo quiero añadir que, gracias Eddie, yo quiero añadir que a mí personalmente a mí me incomoda un poco decir como este es el libro más importante para como ser tan categórico, porque igual eso yo creo que es un poco arbitrario, como que va a depender un poco qué aspectos yo quiero iluminar de la enseñanza bíblica de tal libro, por ejemplo, cómo se puede complementar con lo que enseña este otro libro. Yo sí estoy muy de acuerdo con Eddie, yo creo que el libro de Génesis sí es muy importante, en el sentido que también va revelando cosas que son muy fundamentales, además que por algo el Señor lo puso como el libro de apertura, como bien decía mi hermano. Yo creo que hay cosas demasiado importantes que pueden incluso atender un poco a un pequeño diálogo que se ha dado aquí en relación al tema del tiempo, que delante salió esa pregunta del tiempo, y efectivamente Dios en Génesis 1:1 dice, en el principio, cuando no había nada, Dios creó de la nada los cielos y la tierra. O sea, creó este sistema, no solamente el universo como el sistema solar y las galaxias, sino que Dios creó un sistema que funciona, con leyes de la física que funcionan, que pues la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma, pero Dios creó ese sistema. Y eso quiere decir que Dios está fuera de ese sistema. Ahora, si Él quiere meterse en el sistema y intervenir, lo puede hacer. De hecho, lo hizo en la historia de la redención en la figura de Cristo, eso lo sabemos. Entonces, por ahí hay un diálogo acerca del tiempo y Dios, y bueno, si Dios quiere introducirse y poner un pie en este sistema que Él creó, lo puede hacer. Y lo hizo. De hecho, en el tiempo vino Cristo. En un tiempo y en un espacio determinado. Vino Cristo en una figura que la gente pudo ver, pudo tocar, pudo hablar con Él. Incluso Cristo vino como bebé, nació, creció, o sea, se sujetó al tiempo. Sin embargo, Él también está fuera del tiempo. Entonces, hay ahí un misterio también, al igual que la Trinidad. ¿Sí? Hay algo que la Biblia nos describe, hay algo que nosotros abrazamos y creemos, pero también hay un gran espacio que no podemos comprender. Entonces, el Génesis revela eso. Y también revela en forma importante los primeros atisbos de este pacto, del cual nos hablaba también nuestro pastor, que es este pacto de gracia, que recae en Cristo, básicamente. Y lo tenemos en Génesis capítulo 3, apenas el hombre y la mujer pecan, y el Señor les da una oportunidad de misericordia, e incluso los viste con pieles de animales, o sea, un animal inocente que muere para cubrir la vergüenza de los seres humanos. Ahí hay una tipología del Evangelio, desde Génesis. Entonces, sí, Génesis es muy importante, muy, muy importante, de todas maneras. Súper, hermano, ya estamos llegando a la hora. Hay dos preguntas más. Quiero hacer un hincapié en esto. Matías está hablando esto del tiempo y el espacio, porque hay una pregunta acá que dice: el concepto del tiempo es una cosa que Dios estableció en el mundo al crear la luna y el sol para medir los días y las noches. Pero en el reino de los cielos esto no es así, ya que allí no existe la luna ni el sol. Aún más, Apocalipsis 22:16, hablando de Jesús, dice que yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. En otras palabras, en el cielo no existe elementos que fije el tiempo como la luna y el sol. Y después dice Apocalipsis 22:5, es específico en el concepto de que en el reino de los cielos no existe el tiempo. Dios es el Dios de los tiempos. Y acá yo quisiera hacer una aclaración con respecto a lo que también está hablando Edison con el lenguaje hebreo. Es lógico que para nosotros, como seres humanos, no somos atemporales como Dios, nosotros somos una creación. Y para que exista tiempo tiene que existir el espacio. No puede existir tiempo sin espacio. Necesitamos un espacio. Y hay un lenguaje también que la Biblia utiliza y que también necesitamos ir comprendiendo muchas veces. Por ejemplo, al final del Antiguo Testamento,
que el libro de Malaquías dice, versículo 1, capítulo 4, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros, que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Y acá usa la figura del sol, pero también es una figura que está hablando de Jesucristo, como una profecía. Muchas veces la figura de la luna, la estrella del sol, no tan solo es que es los astros que nosotros estamos mirando, sino que también está hablando de seres espirituales. Pablo en 1 Corintios 15 habla de que una es la gloria de la luna, otra es la gloria del sol, otra es la de la estrella. También nos hace ver que hay una forma específica de vida. Y otro ejemplo, Apocalipsis 12, dice, y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, que esto es imposible que una mujer se vista del sol, con la luna debajo de sus pies, tampoco puede existir una mujer tan grande, esto no es posible, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta, gritaba, y estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 2 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y acá entendemos que estamos hablando de los ángeles, estamos hablando de iglesias, estamos hablando de un lenguaje figurado que nos permite a nosotros entender de mejor manera. Entonces, no es que al final, en la nueva creación, cuando todo esto sea regenerado, al igual que nosotros, no va a existir el tiempo, porque nosotros vamos a existir. Lo que pasa es que ya el sol y la luna no va a existir, dice Apocalipsis, porque Dios mismo será nuestra luz. Ya no va a haber tinieblas, ya no va a haber noche. Y Primera de Juan nos habla de este contraste entre la luz y las tinieblas. Ya no va a haber pecado. El que nos va a resplandecer es este sol de justicia, este Jesucristo. Nosotros, al ser humanos finitos, porque a pesar de que tenemos una condición de vida eterna, eso no quiere decir que yo en sí mismo soy eterno. Dios me comparte su eternidad. Dios me permite por misericordia ser eterno, pero yo sigo sujeto al tiempo. Y hay varias discusiones teológicas con respecto a esto. ¿Cómo va a ser el tiempo? Si va a ser de 24 horas, no va a ser de 24 horas. Ahí no sabemos cómo lo va a hacer, pero el único ser eterno y atemporal es Dios. Nosotros seguimos siendo criaturas de Dios. Entonces tenemos igual esta necesidad de tiempo. Nosotros lo necesitamos. Y Dios, en su creación perfecta del Génesis, nos deja incluso un día para descansar, porque este cuerpo necesita descansar. Y nosotros vemos que comienza con un huerto, termina con un huerto, terminamos con la misma figura de Génesis, entonces no hay algo que nos diga que no va a existir un tiempo. Dejo esto hasta ahí para también entender un poco el concepto que da para mucho, pero también quiero que podamos responder la última pregunta que tenemos, y por tiempo de espacio y de tiempo, por tiempo de espacio, y que ya llevamos 1 hora, vamos a dejarlo acá. Y es la voy a decir directamente a Juan Carlos, que estuvo hablando de este tema. Y la pregunta dice, ¿esa perfección que alcanzaremos los santos se supone que no será en esta vida? Esa es la pregunta, Juan Carlito. Amén. Sí, ahí ya respondí, amén. No seremos completamente perfectos en esta vida. Dice la palabra del Señor también que cuando finalmente estemos en la presencia del Señor y cuando Él venga vamos a tener cuerpos glorificados, y eso implica que vamos ya a ser perfectos completamente. Solo ahí es la gloria del Señor. Mientras tanto, me gustaría que nos quedáramos también a propósito del tiempo con Colosenses 4:5. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. A propósito de tiempo, lo mejor es redimirlo bien. Amén. Tenemos esta lucha entre nosotros del famoso ya y el todavía no. Ya somos santos, aún no lo somos por completo. Somos perfectos, Pablo dice, pero aún no somos perfectos. Así que, hermanos, por tiempo vamos a dejar hasta acá. Realmente ha sido una experiencia, yo creo, buena para todos nosotros. Quiero que queden con esta idea. No estamos acá con la idea de que piensen que somos expertos en el tema. Ninguno de nosotros lo es. Lo que estamos haciendo esto es como iglesia, poder responder las preguntas de lo que se está exponiendo, poder responder algunas preguntas que a veces todos como creyentes tenemos y queremos realizar. Pensamos que este es un espacio que lo podemos hacer. Cada uno de nosotros está en crecimiento, cada uno de nosotros
estamos entendiendo y conociendo a nuestro Señor, y cada uno de nosotros aún tiene pecado y nuestro entendimiento incluso está en esa condición. Entonces, queremos que lo entiendan de esta manera, no porque estemos respondiendo preguntas, estamos pensando que estamos alcanzando un nivel superior de conocimiento bíblico, sino que para esto también nos hemos preparado, hemos estudiado y queremos que también entiendan que esto es para la edificación de la iglesia. Siempre tenemos este concepto en mente. Somos una iglesia, Iglesia Cordillera, que por temas de pandemia estamos expandiéndonos quizás por YouTube, por otras redes sociales, pero si esto no tan solo puede ser edificación para nuestra iglesia, puede alcanzar más lugares, amén. Amén, que así sea. Pero estamos con este fin de poder responder algunas preguntas. La idea de esto, como dijo Claudio al comienzo, es que cada 3 lecciones que estemos dando los martes, va a haber un cuarto martes con un foro. Entonces los próximos martes que vienen, que ya expongan los demás hermanos, que le toca, creo que el siguiente es a Manuel, después, si es que no me equivoco, le toca a Claudio, y luego a Matías, si es que mi memoria no está mal. Anote sus preguntas, realícelas. Si hay un cuestionario que se está manejando para que envíe las preguntas, si no las puede enviar alguno de nosotros. Si tiene alguna pregunta que no tiene que ver con el tema, envíela igual. Nosotros, si podemos responderla, la vamos a responder. Si no podemos, no la vamos a responder. Obviamente no tenemos todas las respuestas y no pretendemos tenerlas. Así que, digamos, hasta acá. Muchas gracias por haber estado en este espacio. Ya tenemos 1 hora y fracción. Así que, Dios mediante, estamos este jueves unidos en reunión de oración. El próximo domingo tenemos nuestro culto dominical. Los jóvenes, si es que no estoy mal, se reúnen el viernes. Y próximamente continuamos con todo este tiempo online debido a la pandemia. Matías, ¿tú podrías cerrarnos en oración, por favor? Amén. Oremos. Señor, queremos darle las gracias porque tenemos tantos beneficios y bendiciones que usted derrama sobre nuestra vida. El Salmo 103 nos viene siempre a recordar eso, que nuestra alma le bendiga, Señor, día a día, que no olvide ninguno de sus beneficios. Y incluso tener esta bendición de contar con la tecnología, computadores, celulares u otros medios para poder comunicarnos, también es una bendición que usted ha puesto en nuestras vidas y la queremos aprovechar al 100%. Y le pedimos perdón, Padre, porque como bien decía nuestro pastor, esto no tiene nada que ver con que podamos responder todas las preguntas o que tengamos ya un conocimiento superior, nada por el estilo. Le pedimos perdón, Padre, porque en realidad somos tan pequeños nosotros para hablar de alguien tan grande como usted, Señor. Usted es maravilloso, es supremo, es todopoderoso, y como vimos, es eterno, es perfecto, es, Señor, de tal manera que nuestras mentes finitas no pueden comprender en su plenitud. Y por eso nosotros nos unimos al apóstol Pablo en su conclusión, cuando él dice en Romanos que ¿quién puede entender tu mente, Señor? ¿Quién puede llegar hasta el fondo de las escrituras y decir, ahí está el tope, ahí está el final, ya no hay nada más que aprender? Señor, nadie puede hacer eso, porque tú eres infinito, porque eres perfecto, eres soberano, Señor. Eres maravilloso, eres incomprensible para nuestras mentes finitas. Y por eso nuestra reacción y nuestra actitud delante suya, Señor, es de adoración y de alabanza. Por eso queremos terminar esta reunión alabando su nombre, queremos terminar este foro simplemente mirándolo a usted. Aquí todos somos discípulos suyos, todos somos sus hijos e hijas y estamos aprendiendo de usted. Vamos en camino, Señor, hacia esa madurez, hacia esa perfección que Cristo nos vino a mostrar. Pero gracias también porque hemos aprendido que usted nos ha otorgado también esa perfección en términos de que usted nos atribuye la justicia que es de Cristo a nosotros, de tal manera que usted nos ve y ve a Cristo. Usted nos ve y nos ve justos, no porque nosotros seamos justos por nuestras propias obras, sino que por la fe y por la gracia usted nos ha atribuido la justicia de Cristo, ha hecho un intercambio de cuentas y la cuenta pecaminosa nuestra ahora está en la cruz de Cristo clavada y cancelada. Y la justicia de Cristo ahora es nuestra, Señor. De tal manera que podemos saber que delante suyo estamos completos. Pero también sabemos que todavía esa salvación no se ha consumado por completo en el sentido de que todavía nos esperan grandes promesas. Usted dijo que un día íbamos a estar delante suyo sin pecado, sin más llanto, sin más dolor. En aquel lugar que ni siquiera sabemos cómo va a ser, discutimos si va a haber tiempo o no, y hay muchos misterios, Señor. Pero lo que sí sabemos es que esa obra del Evangelio está consumada, que usted dijo,
consumado es. Solamente falta un poco de tiempo para que podamos tener la vivencia de todas esas promesas bonitas que usted nos ha dado, Señor. Gracias porque todo eso es parte de su evangelio. Y eso es lo que disfrutamos acá. Queremos seguir conociéndole, Señor. Queremos seguir aprendiendo de sus atributos, de quién es usted, con mucha humildad y mucha mansedumbre. Y también con el propósito de que esto transforme nuestras vidas, que no sea solamente conocimiento académico en la mente, sino que usted transforme nuestros corazones y que esto lo podamos proclamar, que salgamos al mundo, a los cuatro vientos, a proclamar tu gloria, Señor, para que la tierra sea llena de tu gloria también. Así que no solo alimenta nuestra mente, alimenta, Señor, también nuestros corazones para que nos mueva, Señor, a ser una iglesia que es luz y que sale en este mundo, sobre todo en tiempos como estos en los cuales nos damos cuenta que somos tan frágiles, Señor. Gracias por todo. Pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Antes que se nos olvide, Matías, ¿puede mostrar los resultados de la encuesta que hicimos al comienzo? Por supuesto. Por favor. Bien, bien, bien. Aquí vamos a ver qué es lo que respondió. Cada uno sabe lo que respondió, así que aquí están los resultados. Ahí estamos viendo los resultados, por ejemplo, de la pregunta número 1. Espero que todos puedan estar viendo esto, ¿sí? Pregunta número 1. Acerca de la Trinidad, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Dice, Dios está dividido en tres partes. Hay 7 personas que votaron por esa y 13 personas que votaron por la última, que dice, ninguna de las alternativas es correcta. Bueno, como yo fui el que dio esa lección, voy a comentarles que la alternativa correcta justamente era la última. Ninguna de las alternativas es correcta. O sea, es un poco enredado, pero ¿Dios está dividido en tres partes? No. Sé que puede confundir, pero lo que aprendimos es que si yo tengo a Dios y lo divido, estoy diciendo que cada parte no es Dios en sí mismo. Cada parte es como un pedacito de Dios, pero el Hijo no es un pedacito de Dios y el Espíritu Santo tampoco es otro pedacito de Dios, sino que el Hijo es tan Dios como el Padre y el Espíritu también es tan Dios como el Padre y así. Entonces Dios no está dividido. ¿El Antiguo Testamento y el Nuevo enseñan cosas opuestas? No. El versículo que dice Dios uno es, niega la doctrina de la Trinidad, no, eso también lo aprendimos en nuestra clase. Así que ninguna era correcta, era solamente para distraer. ¿Sí? Eddie, la pregunta número 2. Sí, bueno, estuvo bien variada, hubieron diversas respuestas. Decía que Dios sea invisible significa, uno, que no le podamos tocar. Esa es incorrecta, porque dijimos en la clase que eso significa que Él es inmaterial o intangible o incorpóreo, ¿cierto? Eso significa que no lo podemos tocar. La segunda opción era que no se puede ver, y efectivamente eso es invisible. Ahora, esto tiene una trampita o algo así, pero dice, la tercera dice que no le podemos ver hoy. Y yo creo que quizá el tiempo ya no nos da ahora, pero la Biblia dice que en el futuro nosotros veremos a Dios. Y ahí hay toda una discusión al respecto, porque Dios es invisible. Entonces volvemos a entrar en algo no cambia. que Tampoco es va a bien ser difícil. interesante, que es que, a ver, por así decirlo, hay para poner como una definición de base, hay que definir qué significa poder ver a alguien, ¿ya? Algunos dicen que poder verlo significa poder aprenderlo, ¿ya? O sea, como contenerlo, ¿sí? O sea, cuando yo veo a alguien, veo algo, contengo su imagen, ¿ya? Y en un cierto aspecto, Dios, como es infinito, es imposible de que el hombre lo contenga. O sea, hay una promesa que es que nosotros realmente le vamos a ver, pero esa visión aún va a ser limitada, se puede decir. Aún va a ser limitada porque nosotros somos seres limitados. Entonces, los teólogos han dicho obviamente que en estricto rigor Dios no se puede ver, pero vamos a tener una visión de Él que va a ser parcial y va a ser suficiente. Y es interesante eso porque, para terminar y cerrar y no alargarme más, eso hace que el cielo no sea un lugar monótono.
esto es una reflexión que hizo un teólogo, hay una reflexión muy potente que hizo un teólogo que se llama Jonathan Edwards acerca del cielo, y que habla de que el cielo no es un lugar monótono en el que nosotros nos paremos y miremos y decimos, ah, ese es Dios, sino que hay una profundidad tan, tan grande en Dios que el cielo es sumamente dinámico, no es estático, es sumamente dinámico porque pareciera que ya conocimos por completo a Dios, pero nunca le vamos a conocer y siempre vamos a estar, Dios siempre nos va a estar revelando más y más de su profundidad, y como Él es eterno e infinito, vamos a pasar toda la eternidad conociéndole y nunca lo vamos a poder acabar con nuestra finitud. Entonces, es muy interesante saber que el cielo no es un lugar monótono y estático, sino que es sumamente dinámico, y que esa es la esperanza también para poder estar un día con Dios, decir que nunca me voy a aburrir de Él. O sea, así como hay personas con las que uno dice, oye, ¿sabes qué? Nunca me aburro de conversar contigo porque tenéis historias de todos los tipos, etcétera. Así también va a ser una experiencia con Dios, que nunca en ningún momento nos vamos a sentir parcialmente llenos, sino que siempre nos vamos a sentir en plenitud, y a la vez nunca vamos a sentir que ya tenemos suficiente de Él. Y por último, la última opción era que no se muestra, y eso dijimos también en la clase, que hay cosas que son visibles y que no se muestran, ¿cierto? Hay cosas que están, no sé, hay animales o bichos que están encerrados, o sea, enterrados en la tierra y nunca se han mostrado, pero no por eso son invisibles, sino que son completamente visibles. Así que eso por el lado de mi pregunta. Espero haber aclarado, y disculpen por la trampita ahí, pero es también para que le den vuelta y también puedan enfrentarse a la grandeza de Dios. Amén. Bien, y yo voy a comentar el resultado de la tercera pregunta, que decía, ¿quiénes son considerados perfectos delante de Dios? Y claro, siete personas, o sea, el 35% de los asistentes votó por nadie puede alcanzar la perfección, lo cual es bastante cierto, pero no es la respuesta correcta a la pregunta. Y solo los salvos por gracia, 11 personas sí contestaron la correcta, porque la condición sine qua non para que Dios nos considere perfectos delante de ellos es a través de Jesucristo y su sacrificio. Por ende, los que hemos aceptado ese regalo de la salvación. Y los que cumplen los mandamientos de Dios tampoco era correcta, porque sería como que nosotros podemos hacer algo, como una frase, como una obra para poder alcanzar la salvación, y eso no es correcto tampoco. Bien, hermanos, les agradecemos muchísimo la participación. Así es, hermano, estamos ya listos el día de hoy. Esperamos seguir en contacto por los diversos medios que tenemos. Así que agradecemos su participación y el tiempo invertido, y esperamos haber podido ser de edificación en este momento. Dios les bendiga y nos vemos prontamente el día jueves en oración. Hasta luego.